En el anterior vídeo, Amadeo Llados fichó por la Juventus con 90 de valoración, donde la adaptación está siendo muy lenta. Tan solo 3 goles en 8 partidos, que sitúan ahora mismo a la Juventus en octava posición, a 5 puntos del líder. Llados todavía no ha marcado en casa, y la afición se está desesperando. ¿Podrá marcar en el vídeo de hoy? Y es que además he estado viendo en los comentarios que me habéis dicho que un muy buen reto para Amadeo Llados sería que en esta temporada supere esos 36 goles que marcó Gonzalo Higuaín con la Juventus hace unas cuantas temporadas. Además, en el vídeo de hoy está nominado el Balón de Oro. ¿Podrá conseguir el Balón de Oro por delante de Kylian Mbappé? No olvides dejar tu like y tu suscripción para que Llados pueda marcar en el Allianz Stadium. Está a punto de empezar la UEFA Champions League en el Allianz Arena. Oportunidad perfecta para que Amadeo Llados marque su primer gol en casa. Empieza la Champions en el Allianz Arena. Bueno. Empieza el partido más para la Juventus. Se adelanta el Sporting de Portugal en una ocasión en la que Marcus Edwards está totalmente solo para darle el pase a Levi García, que no falla contra Chesney. Amadeo Llados se lamenta. Estos errores pueden costar una Champions. La coja Amadeo Llados por banda. Menudo quiebro que le acaba de hacer la fucking bestia. Vale, necesito ayudas aquí, compañero. Tocamos con Jonathan David. Claro que sí, Aleix. Claro que sí, Aleix, el tiro de Llados. Vale. La primera parte estaba siendo un poco decepcionante para la Juventus de Amadeo Llados, que todavía no había tenido ninguna ocasión clara. Vale, Llados, el tiro cruzado de Llados. No me lo puedo creer, qué parada me acaba de hacer. Buenísimo el tiro de Amadeo Llados, pero vaya parada de Pau López para evitar el primero de la Juve. El árbitro pita al final del partido y las caras de Amadeo Llados lo dicen todo. Nueva derrota de la Juve que no acaba de arrancar esta temporada. Caras de decepción en el vestuario. Y es que ahora mismo estamos últimos de grupo. Pero es que mirad esto, el Manchester City tan solo ha conseguido 2 puntos, por lo que ahora mismo el Sporting de Portugal es el líder del grupo. Volvemos a la Serie A, donde la Juventus de Amadeo Llados tiene un partido importantísimo en casa del tercero de la liga. Primera ocasión del partido para Amadeo Llados. La Juve está empezando a llegar. Zurdazo al centro de la portería, de momento sin demasiadas complicaciones para el portero. Esto es increíble. Nuevamente un tiro, un gol para el rival. Se adelanta el Bologna en su campo. La defensa que no sabe ni por dónde le viene. Y ese zurdazo de Tommaso Baldazzi que adelanta al Bologna. Amadeo Llados ya no sabe ni dónde ponerse. Esta Juventus no acaba de arrancar. Y es que la Juve lo seguía intentando ocasión tras ocasión, pero este sistema de 3 centrales no favorecía nada al ataque y Amadeo Llados necesitaba más atacantes para poder crear peligro. Acaba de llegar el segundo gol del Bologna. Acaba de llegar el de la sentencia. Nuevamente Tommaso Baldazzi totalmente solo. Define contra un Chesney que poco tiene que hacer. Las caras de los jugadores lo dicen todo. La Juventus ahora mismo está en un momento muy crítico. Y mete a Diego Llota ahora metes a Diego Llota. La madre que te parió, Massimiliano Allegri. A verás tú cuando me den en la rueda de prensa. Te voy a poner a parir. ¿Pero qué hace Moleiro? Gilipollas. Que es increíble, tío, son medio retrasados. Me ha tomado por culo ya, hombre. Vale, buena ocasión, pásame la Jonathan David. Amadeo Llados, el tiro cruzado para adentro. Ahí está, marcamos el primero. Primera buena jugada de la Juventus en el partido. Buen balón de Jonathan David para Llados, que la cruza perfecto. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? No. ¿Me acaba de sustituir? Me acaba de sustituir Massimiliano Allegri con 2-1 en el partido. No me lo puedo creer. No, si muere el resto del partido me importa la mierda ya. 3-1, claro, si es que es normal. Llados no se lo puede creer. Llados ahora mismo está muy caliente con el entrenador. La Juventus que pierde el partido y se queda ahora mismo a 6 puntos del líder, que es Inter de Milán, y Massimiliano Allegri se permite el lujo de quitar a su estrella. Mientras tanto, España tiene un par de partidos para la clasificación para la Eurocopa. El primer partido es contra Hungría, lo ganamos fácil 1-2 con doblete de Amadeo Llados, y el segundo partido contra Italia, en el que nos iban a dar una paliza 1-3 en un mal partido de Llados que ya empezaba a estar bastante fatigado. Volvemos a la liga y es que la Juventus tiene un partido importantísimo en casa contra el Empoli, en el que no sé por qué Massimiliano Allegri pone al portero suplente. Todos sabemos que para que la Juve pueda ganar algún título tienes que marcar tú. Eres el mejor jugador, eres la estrella de este equipo y de la liga. La Juventus necesitaba marcar pronto para evitar caer en los nervios de la clasificación en la liga, pero de momento quien estaba llegando era el Empoli con ocasiones de este tipo, de momento sin dificultad. Es increíble, son la naranja mecánica lo que todo lo tapan todo y no se toma. ¡Si sois un equipo de mierda! Toma por culo ya, hombre. Final de la primera parte con empate a 0. Así no vamos a ninguna parte, Juventus. Este equipo no juega nada. Vamos Llados, la tiene Llados. ¡Llados! ¡La primera para adentro! ¡Por fin! Ahí está Llados. Por fin marca en su estadio. Pide calma a sus compañeros. Por fin marca Amadeo Llados en el Allianz Stadium. Vamos ahí, Llados levantando la afición. Vámonos. Jonathan David, qué buena. El tiro de Llados cruzado al palo. ¡Y gol! Ahí está. Segundo gol de Amadeo Llados, doblete. Qué buen pase de Jonathan David. Y como define Amadeo Llados dándole al palo. Pero luego acaba entrando ese balón. Y la Juventus que empieza a hacer cambios para
para aguantar el partido. Así es como se aprieta. ¡Ahí está Yados! Se reparten una tibia. Mira, wea, estoy solo en el segundo palo. ¡Esa es! ¡Qué golazo de Amadeo Yados! El tercero hat-trick. Se estaba haciendo esperar el gol de Amadeo Yados en el Allianz, pero marca el tercero. Ahí está, hat-trick. Muchos partidos sin marcar, pero ahí llegan 3. Un golazo de la fucking bestia. Lo celebra con muchísima rabia. Y Massimiliano Allegri, que va a reservar su estrella. 3-0 arriba en el marcador, que iba a llevar el balón a casa. Y este partido tenía que suponer un punto de inflexión para una Juventus, que con estos 3 puntos se ponía tan solo 5 puntos del líder. Y es que la liga está apretadísima. 9 equipos en 5 puntos de diferencia. Bueno, ¿pero esto qué es? No me lo puedo creer. Enhorabuena por tu nominación al Balón de Oro. Aquí está. ¿Quién levantará el Balón de Oro 2026? Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Erling Haaland y la fucking bestia Amadeo Yados. ¿Pero esto qué es? ¿Se llevará el Balón de Oro Amadeo Yados? De momento volvemos a la Champions. Partido contra el Dinamo de Kiev, que la Juventus va a ganar bastante fácil 1-3. Toca el nuevo partido de Liga en casa de la Lazio. Venimos de 2 victorias consecutivas y hay que prolongar esa buena racha. Vale, tocamos con Jonathan David. ¡Qué buen pase, Jonathan David! ¡Vámonos, Yados! Totalmente solo contra el portero, Amadeo Yados. ¡Qué golazo de Yados! Lo celebra con rabia la fucking bestia. Y es que no es para menos, porque este gol adelanta a la Juventus en el campo de la Lazio. Gol importantísimo para las aspiraciones de la Juve. No todo van a ser buenas noticias si empata el partido la Lazio. Y es que pese al buen momento de Amadeo Yados, la defensa sigue siendo la misma. Giovanni González mete este zurdazo, mete el empate a 1 en el marcador. Yados lo seguía y lo seguía intentando porque quería marcar el segundo. De momento aquí están a punto de hacerle un penalti, pero Yados continúa, quedándose muy cerca del segundo. Final del partido en el estadio de la Lazio. La Juve no ha conseguido marcar el gol que le diera la victoria, pero de momento Yados está muy enchufado. Y es que ahí lo tenemos, de momento máximo goleador de la Serie A. Bueno, no me lo puedo creer, pero ¿esto qué es? ¿A la gana del Balón de Oro? No me lo puedo creer, Amadeo Yados ganador del Balón de Oro. Esto es historia, no me lo estoy creyendo. Amadeo Yados ganador del Balón de Oro, ¿esto qué es? No me lo puedo creer, increíble. Ahí está el jugador de la Juventus de Turín, que le quita el Balón de Oro a Kylian Mbappé. Se lo lleva después de un grandísimo temporador en el Liverpool. Y aunque no estemos haciendo la mejor temporada ahora, somos el máximo goleador de la Serie A. Amadeo Yados acaba de ganar el Balón de Oro. De la gente que nos da la enhorabuena, la selección española, que presume del Balón de Oro de Amadeo Yados. Y es que lo hace con tan solo 23 añitos y esos 90 de media. Esto es increíble. Aún recuerdo cuando Amadeo Yados estaba en el Inter de Miami junto con Lionel Messi, o cuando estaba en Las Palmas después de quedarse sin equipo. Pero es increíble cómo ha conseguido redirigir su carrera hasta conseguir este Balón de Oro. ¡Qué barbaridad! Primer partido de Amadeo Yados después de ser el ganador del Balón de Oro, y es que lo quiere celebrar con una victoria delante de su afición. Bueno, qué golazo acaba de marcar Amadeo Yados para reivindicarse, para celebrar su Balón de Oro y para demostrarle a todo el mundo por qué se lo ha llevado. Jugada clásica de Amadeo Yados, diagonal para adentro y cebollazo en toda la escuadra, que la llega a tocar el portero, pero nada puede hacer. No hay mejor manera de celebrar el Balón de Oro que con este golazo. Y espérate que lo vuelva a intentar Amadeo Yados. ¡Qué golazo! ¡Qué barbaridad! Está en el mejor momento de su carrera. ¡Qué golazo acaba de marcar para meter el segundo! ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de golazo de Amadeo Yados! Este modo historia es legendario. Yo creo que no solo ataca, sino también defiende. Por eso se lleva el Balón de Oro, porque lo hace todo, es el mejor. ¡Qué partidazo está haciendo Amadeo Yados! Vamos, Yados se puede redondear la noche. ¡Se la lleva Amadeo! ¡Uf! Casi marca el hat-trick. Mira aquí Timothy Weah, claro que sí, el tiro de Yados, el tercero, sentencia el partido, segundo hat-trick en la temporada, lleva ahora mismo 7 goles en 3 partidos y está enchufadísimo el 9 de la Juventus. Y ojo que se va a caer en el estadio porque minuto 82, la Juventus despide a su estrella, nuevo MVP, nuevo balón para Amadeo Yados. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, unas actuaciones tan buenas solo pueden acabar en el premio al jugador del mes. Amadeo Yados no para de cosechar títulos. El calendario no para y es que nos acabamos de enfrentar al colista de la Serie A 0-4 con gol de Amadeo Yados. Volvemos a la Champions, donde tenemos al mismo partido contra el último de grupo y conseguimos una victoria bastante sufrida 2-1 y nos colocamos ahora mismo segundos de grupo a tan solo un punto del Manchester City. La liga no para, la Juventus se la juega en el Allianz Stadium contra el Atalanta. Se adelanta la Juventus en el partido 1-0, gol de Federico Chiesa. Y es que nos acabamos de adelantar en esta ocasión. Centro perfecto del Timothy Weah para Federico Chiesa, que no falla para marcar el primero. Nos vamos al descanso de momento con 1-0. Tenemos que seguir trabajando para ganar el partido. Vale, Yados se mete en el área.
Ya dos, el tiro cruzado y para adentro. Segundo gol de la Juve. Otro gol más de Amadeo Llanos, que venía en racha y ya iba a fallar la primera que ha tenido en el partido. Para adentro. Vámonos Llanos, vámonos Llanos. Llanos a por el hat-trick, el tiro cruzado y para adentro. Doblete de Amadeo Llanos. Está en el mejor momento de su carrera. Qué golazo de Llanos, lo celebra con rabia. Final del partido, la afición de la Juve celebra la victoria. Con este nuevo doblete de Amadeo Llanos nos colocamos en sexta posición a tan solo 4 puntos del Inter de Milán, que es el actual líder. Tenemos ahora partido en casa del Monza, rival complicado para la Juve, que quiere continuar su gran estado de forma. Bueno, Llanos está imparable, está en un estado de forma increíble. Acaba de tener la primera del partido con este zurdazo a toda la escuadra, pero que le ha dado al palo, qué lástima. La Juve estaba siendo tremendamente superior al Monza, pero la primera del Monza iba a ir para adentro. Un error defensivo provoca que el delantero del Monza marque el primero del partido y se adelante en el encuentro, pese a la gran actuación que estaba teniendo la Juventus. Vale, Llanos no se rinde, Llanos no se rinde, tiro cruzado y para adentro. La Madera había evitado el primero de Llanos, pero esta ya no la puede parar y lo celebra lo Kylian Mbappé. Buen tiro cruzado para empatar el partido justo antes del descanso. La Juve se marchaba con 1-1 en el descanso, pero querían más, querían la victoria y no se lo iban a poner fácil al Monza. Mira Llanos la presión recuperando el balón, qué barbaridad Llanos. Uf, qué parada del portero. Llanos acaba de marcar el segundo del partido para darle los 3 puntos a la Juventus en el último minuto del partido. El partido no iba a acabar en empate y es que Llanos iba a marcar el segundo del partido. Recuperación de la Juve y este golazo impresionante de Amadeo Llanos, que pone el segundo en el marcador. Está en el mejor momento de su carrera. Esa es, final del partido 1-2. Nueva victoria de la Juve con doblete de Amadeo, que lo celebra con sus compañeros, que colocan a la Juventus por primera vez en la temporada en puestos europeos y a tan solo 4 de la Roma. 8 partidos consecutivos de Amadeo Llanos marcando con la Juventus. Y es que en el siguiente vídeo empezaremos con este partido de Champions contra el Manchester City. No olvides dejar tu like para continuar la serie y nos vemos en el siguiente vídeo.